Bueno, vamos a ver un tema importante que es el del signo lingüístico y la semántica. El signo lingüístico es una unidad lingüística que percibimos y la identificamos con algún componente de la realidad. Y a su vez también nos sirve para comunicarnos. ¿Vale? Al tener signos lingüísticos comunes, pues podemos identificar elementos de la realidad mediante el uso de estos signos. ¿Vale? Para que lo entendáis mejor, vamos a verlo con un ejemplo. La palabra o signo lingüístico guerra tiene dos componentes. Por un lado el significado y por otro lado el significante. El significado es la definición de la palabra, lo que puedes encontrar en el diccionario, ¿vale? El concepto de la palabra. Mientras que el significante es la pronunciación, lo que es la materialización de esa palabra, ¿vale? Que se materializa mediante signos o grafías, ¿vale? Como en la G, la U, la E, R, R, A. Este sería el significante, ¿vale? Mientras que el significado es el concepto que envuelve la palabra. Entonces, sabiendo la definición de signo lingüístico y los componentes, en significado y significante, pues ya con esto tendríais suficiente como para poder explicar lo que es el signo lingüístico, ¿vale? Luego, estos signos lingüísticos, pueden sufrir lo que es modificaciones, ¿vale? Pueden modificar el concepto. Es lo que se conoce como cambio semántico. Por ejemplo, la palabra pulpo, lince, gallina, buitre, manitas. Estas palabras han ido adquiriendo nuevos significados, ¿vale? E incluso lo han ido cambiando. A esto se le llama cambio semántico, ¿vale? Porque la palabra buitre, que en un origen estaba relacionado para designar a un animal, también es una cualidad de una persona, ¿vale? Cuando dices que una persona es un buitre, básicamente que trata de parasitar o trata de aprovecharse de otro, ¿vale? Entonces, los signos lingüísticos tienen cambios de significado, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos las tres características de todo signo lingüístico. La primera es que es arbitrario, es decir, no hay relación entre el significado y el significante, es decir, la palabra, el signo lingüístico árbol, que tiene como significante árbol, A-R-B-O-L, no está relacionado, no tiene por qué tener una relación directa con el concepto, que es un árbol, ¿vale? Por eso se dice que es arbitrario, no tiene que haber relación entre la forma de escribirse y el concepto o idea que envuelve dicho signo lingüístico, ¿vale? Luego, el signo lingüístico es lineal, es decir, lo que es el significado se desarrolla dentro de un tiempo concreto, en un entorno temporal, en el que dicha palabra pues va a ir adquiriendo significado dentro de un contexto temporal. No es lo mismo la palabra dentro de un tiempo, por ejemplo, en el mundo antiguo, a lo mejor el término esclavo no es lo mismo que el término esclavo en la actualidad. Es decir, se desarrolla dentro de un entorno temporal. Luego, la inmutabilidad y mutabilidad. Inmutabilidad básicamente es que cuando tú adquieres los signos lingüísticos, adquieres el vocabulario, no lo puedes cambiar en un principio. Es decir, un niño cuando aprende, se le impone ese código, se le impone, por así decirlo, los signos lingüísticos que vaya memorizando, ¿vale? Pero luego también con el paso del tiempo puede ir mutando, puede ir cambiando. Es decir, por un lado es inmutable porque lo recibes de manera impuesta sin poderlo cambiar, y por otro lado es mutable porque conforme lo vas usando tú puedes ir modificándolo, ¿vale? Que es lo que te viene aquí. Los signos lingüísticos con el paso del tiempo pueden alterarse, por lo cual es posible hablar a la vez de inmutabilidad en el origen cuando recibes las palabras y mutabilidad cuando evoluciona y se desarrolla, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí la siguiente pregunta. Una vez vistas las tres características, arbitrariedad, linealidad, inmutabilidad y mutabilidad, pasamos a los tipos de signos lingüísticos. Tenemos tres tipos de signos: los indicios, los iconos y los símbolos. Los indicios, por ejemplo, tener fiebre. Tener fiebre es un indicio
de una información posterior, que es en este caso mal estado de salud, ¿vale? Por tanto, ya te está indicando una información a posteriori. Este tipo de signos lingüísticos no tienen intención comunicativa, es decir, surgen de manera al margen de lo que tú quieras transmitir, ¿eh? Es decir, no es algo que tú impones, sino que es algo que tú percibes y te da una información, ¿vale? No depende de tu voluntad. Luego tenemos los iconos. Los iconos es un signo lingüístico que transmite una idea y es totalmente voluntario. Por ejemplo, los iconos que se utilizan en cualquier aplicación o cuando utilizas WhatsApp, por ejemplo, ¿vale? Tienen una intención comunicativa. Tú mediante un icono puedes transmitir una sensación de alegría, una sensación de pena, ¿vale? O también le puedes dirigir el comportamiento, como por ejemplo una señal de tráfico, ¿vale? Y luego los símbolos también tienen intención comunicativa y lo que engloba son ideas abstractas. Ideas, digamos, un contenido más abstracto y más ambiguo que un icono. Un icono es algo más objetivo, ¿vale? Por ejemplo, la paloma que simboliza la paz, ¿vale? Simboliza la armonía y la paz. Entonces, dentro de la parte de los signos lingüísticos, por un lado tenemos la definición, sus componentes, significado, significante, luego sus características, arbitrariedad, linealidad, inmutabilidad, inmutabilidad, y por otro lado los tipos de signos lingüísticos. Bueno, una vez visto signos lingüísticos, vamos a pasar a las relaciones semánticas. Esto es súper importante porque en casi todos los exámenes de lengua ponen algo relacionado con este tema. La semántica es la disciplina del lenguaje que estudia el significado de las palabras y la relación de significado de unas palabras con respecto a otras, ¿vale? Monosemia es cuando una palabra solamente tiene un único significado, es decir, no puede significar otra cosa, ¿eh? A una palabra le corresponde un único significado, como por ejemplo el adverbio siempre o el adverbio jamás, ¿vale? Es decir, son palabras que solamente tienen un único significado, no tienen doble significado. Polisemia, en cambio, sería una palabra que tiene un significante, a un mismo significante le corresponden varios significados. Es decir, el significante banco le puede corresponder varios significados. Por un lado puede ser un banco para sentarse, un banco de peces, ¿vale? O un banco que es una institución, una institución monetaria, ¿vale? O la cabeza, cabeza de una persona, o cabeza de familia, que es como la persona que dirige la familia, cabeza de un animal, cabeza de un alfiler, Por tanto, vemos como a un único significante le corresponden varios significados. O la palabra estrella, por un lado, la palabra estrella es un astro y por otro lado también es una persona famosa, ¿vale? Lo importante que tenéis que saber que en la polisemia el significante es un único significante que tiene un origen. No es varias palabras que se escriben igual con distinto origen, sino que tienen un origen común, ¿vale? Y a partir de ese origen común se dividen varios significados. Sinonimia. Dos palabras que tienen distintos significantes, pero significado parecido. Por ejemplo, contento, feliz, dichoso. Contento, feliz, dichoso. Estas tres palabras tienen distintos significantes, porque lo que es la pronunciación no se parecen en nada. Contento, feliz, dichoso. Sin embargo, el significado es parecido, es similar, ¿vale? Por eso es sinonimia. Asno, burro, vago, gandul, ¿vale? Tienen distintos significantes, pero significado parecido. Antonimia son palabras con significante distinto y significado opuesto. Es decir, frío y caliente no se parecen en nada. Si tú la ves, te das cuenta que lo que es la escritura, el significante, es diferente. Y el significado, el concepto es opuesto, contrario, ¿vale? Alto, bajo, frío, caliente, par e impar, ¿vale? Serían ejemplos de palabras antónimas.
La paronimia son palabras que tienen un significante similar y un significado diferente. Por ejemplo, adaptar y adoptar. Fijaros cómo se parece bastante la escritura. Lo único que varía es una vocal, que es A y aquí una O. Cuando tiene un significante similar, pero distintos significados, son palabras parónimas, ¿vale? Luego tenemos la homonimia, que son palabras que tienen un significado distinto y una escritura prácticamente idéntica, ¿vale? Dentro de la homonimia distinguimos dos: los homófonos y los homógrafos. Lo homófono es cuando es exactamente igual, en el sentido de que suenan igual. O sea, no se escriben 100% igual, pero suenan igual. Por ejemplo, asta, el asta de una vaca o de un toro, el asta de un toro, mejor dicho, y asta de lo que es la preposición. Luego tenemos vaca y vaca, fijaros, suenan exactamente igual, ¿vale? Tienen el mismo sonido, pero se escriben ligeramente distintas. Vaca con V, que es el animal, y vaca con B, que es lo que llevamos en el techo del coche, ¿vale? Para poder transportar más cosas en el coche, es con B. Entonces, fijaros, cuando suenan exactamente igual, pero se escriben ligeramente diferente, son homófonos. Luego tenemos homógrafos. Las palabras homógrafas es que suenan y se escriben exactamente igual. Lo que ocurre es que el origen de la palabra es distinto, es decir, una palabra tiene un origen diferente a la otra. No es como en el caso de la polisemia, donde la polisemia, a partir de un origen común, desarrolla significados distintos. Por eso pusimos antes el ejemplo de la palabra estrella. Estrella en su origen significaba astro. Con el paso del tiempo desarrolló nuevos significados como el de persona famosa. Por eso, como tiene un origen único, no se puede considerar homógrafo. Homógrafo es cuando tienen origen distinto. Por ejemplo, la palabra cubo. Cubo tiene, por un lado, cubo geométrico, que es el significado que tiene un origen en una figura geométrica, y por otro lado, cubo de agua, que esto tiene otro origen distinto, no pertenece al mismo origen. O por ejemplo, del verbo llamar, llamar del verbo, él llama y llama de fuego. Aquí se ve claramente que no hay ninguna relación entre ellas. Normalmente, cuando dos palabras veis que es que no hay ningún tipo de vínculo entre ellas dos y se escriben y suenan exactamente igual, es homógrafo. Mientras que si tú ves dos palabras que sí tienen un vínculo entre ellas, sería polisémica, como por ejemplo la palabra estrella. Estrella astro y estrella famoso, sí hay algún vínculo, porque un astro es como una persona muy visible, como que resalta, ¿vale? Mientras que llama de fuego y llama del verbo llamar es que no tiene nada que ver la una con la otra. Por eso se considera homógrafas y no polisémicas. Bueno, entonces estos serían los distintos tipos de palabras en función de su relación de significado. Monosemia, polisemia, sinonimia, antonimia, paronimia y homonimia. Y dentro de la homonimia, homófonas y homógrafas, ¿vale? Esto es súper importante que lo apuntéis bien y que tengáis ejemplos de cada tipo. Vamos ahora con el concepto de campo semántico y el de familia léxica. Bueno, un campo semántico es un conjunto de palabras que siempre tienen la misma categoría gramatical, es decir, son todas sustantivos o son todas adjetivos, ¿vale? Siempre tiene que tener la misma categoría. Y que se relacionan por su significado, Yo también lo explico mucho con el sentido de que todas las palabras tienen un referente en común, se refiere a algo en común. Por ejemplo, el campo semántico de casa, piso, apartamento, adosado, dúplex, ¿qué es lo que tienen en común? Pues que todas son sustantivos y todas son un tipo de casa, ¿vale? Mientras que la familia léxica es un conjunto de palabras que tienen la misma raíz, o lexema. Por ejemplo, la familia léxica de pelo, peluca, peluquero, peluquería, pelazo. Todas tienen en común la raíz pel, ¿vale? O la familia léxica de producto, pues sería producción, productivo, productividad.
todas tienen el mismo lexema, ¿vale? Bueno, pues esto sería campo semántico, familia léxica y por último vamos a ver lo del significado denotativo y connotativo de una palabra. El significado denotativo de una palabra es el que viene en el diccionario, es el significado propio de la palabra, ¿vale? El concepto. Por ejemplo, la palabra primavera es una estación del año, sería su significado denotativo. O la palabra zorro, la palabra zorro pues es un animal, significado denotativo. Sin embargo, hay situaciones o hay palabras que pueden adquirir otro significado distinto al que viene en el diccionario. Por ejemplo, la palabra zorro, utilizado en otro contexto, puede significar astuto. Si tú dices, por ejemplo, él es un zorro en los negocios, ahí zorro significaría habilidoso, astuto, ¿vale? O la palabra tomate. Tomate es una verdura, y sería su significado denotativo. El significado connotativo, pues se puede utilizar con el sentido de polémica. Cuando dice, aquí hay tomate. Ese tomate ahí significa polémica, ¿vale? Entonces, el significado denotativo es el propio de la palabra que tiene en el diccionario, y el connotativo son otros significados añadidos, que el emisor le añade y que tiene otra connotación diferente a su significado literal, ¿vale? Bueno, pues espero que hayáis entendido lo que es el significado denotativo y connotativo, y ya sabéis que en este tema tenéis que estudiaros tanto el campo semántico, la familia léxica, significado denotativo, connotativo, las relaciones semánticas y todo lo referente al signo lingüístico, definición, componentes, características y tipos, ¿vale? Bueno, vamos a ver los verbos modales compuestos, ¿vale? Esto primero tenemos que entender previamente los verbos modales simples para ver cómo funcionan y una vez que hayáis entendido los modales simples tenéis que pasaros a los modales compuestos. Bueno, los verbos modales compuestos tienen todos en común en que lleva un verbo en participio, ¿vale? Todos los verbos modales compuestos van a tener el verbo principal en participio. Ya sabéis que el participio en inglés se forma de dos maneras. Por un lado, si tenéis que el verbo es regular, se le añade ed, ¿vale? Como por ejemplo, el participio de play, como play es un verbo regular, sería played. Le añadimos ed. Y si es un verbo irregular, tenemos que poner la tercera columna de la lista de los verbos irregulares. Por ejemplo, de eat, ¿vale? Verbo comer, que es un verbo irregular, el participio sería eaten. Tiene su propia forma para participio. Entonces tenéis que tener en cuenta esto a la hora de formar el participio, si es regular o irregular. Bueno, el primer verbo modal compuesto que vamos a ver es must, have, más verbo en participio. Este verbo modal que tenéis aquí, ¿vale? Y se traduce como deber, debe haber más participio, Debe haber comido, debe haber estudiado, debe haber aprobado, ¿vale? Esta es la traducción más aproximada en castellano. ¿Cuándo utilizamos este verbo modal compuesto? Pues lo utilizamos para expresar una deducción lógica sobre un hecho pasado. Es decir, para hacer una deducción, de lo que ha ocurrido en base a alguna evidencia, ¿vale? No son deducciones sin ninguna base, sino que es una deducción, algo que tú deduces porque hay una pista que te lo indica, ¿vale? Por ejemplo, dice, he's sad, él está triste. So, por lo que él debe haber, he must have, debe haber suspendido, fail, his exam, su examen, ¿vale? Es decir, tú deduces que él ha suspendido el examen, a partir de una pista o algún hecho evidente, que es que él está triste, ¿vale? Por tanto, para hacer deducciones en base a una causa lógica, utilizamos más have más verbo en participio, ¿vale? Vamos al siguiente. Tenemos might o may, cualquiera de estos dos nos vale, o might o may. Have más verbo en participio. Y se traduce como puede que haya más el verbo en participio. Esta es la traducción más aproximada al castellano. Puede que haya más verbo en participio.
Se utiliza para especular sobre hechos sin tener evidencia clara. Es decir, especular es decir lo que algo puede o no puede ocurrir, pero sin tener ninguna prueba, ¿vale? Estás haciendo especulaciones, no tienes ninguna evidencia clara. Por ejemplo, yo no encuentro mis llaves. I don't find my keys. No encuentro mis llaves. Puede que me la haya dejado en mi casa. I might have. Puede que me la haya dejado. Left, que es el participio de leave. Left them, dejado a ellas en mi casa. In my home. ¿Vale? Entonces, tú haces una especulación en que puede que las llaves estén en tu casa, pero no estás 100% seguro. ¿Vale? Cuando no estás segura porque no tienes una prueba conclusiva que te indique que eso ha ocurrido, pues utilizamos might have más verbo en participio. Mientras que si digamos, la especulación que tú haces, la deducción, es algo más seguro porque hay evidencia de que eso es así, utilizaríamos must have. Esta es la diferencia entre utilizar este y este. Que aquí la especulación no es segura y aquí sí es segura, ¿vale? Lo que es la deducción. Bueno, vamos ahora al tercero. Could have más verbo en participio. Se traduce como pude haber más participio. Esto se usa para decir lo que pudiste haber hecho porque tuviste esa elección en el pasado. ¿Vale? Lo que pudiste haber hecho en el pasado porque tuviste esa posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, I could have studied. Espérate, que esto es una D. Ahora. I could have studied maths. Yo pude haber estudiado matemáticas. Pero finalmente yo estudié historia. Por tanto, esta acción, tú la pudiste hacer, que es haber estudiado matemáticas, porque tuviste esta elección, ¿vale? Sin embargo, estudiaste historia. Por tanto, para expresar lo que tú pudiste hacer en el pasado y finalmente no se hizo o optaste por otra cosa, se utilizaría could have más verbo en participio. Vamos al siguiente. Luego tenemos should o shouldn't have más verbo en participio. Se traduce como deberías o no deberías, esta sería la negativa, haber más verbo en participio. Esto lo solemos utilizar para recriminar a alguien sobre algo que hizo en el pasado. Por ejemplo, you should have studied maths. Tú deberías haber estudiado matemática en vez de historia, instead of history. Por tanto, lo que estás es haciendo una recriminación de algo que hizo en el pasado. A modo de crítica. Tú deberías haber estudiado. Should have studied. ¿Vale? Entonces, tenéis que limitar este verbo modal perfecto para este uso, para hacer recriminaciones en el pasado. El último de los verbos modales perfectos que vamos a ver es el can't have más verbo en participio. ¿Vale? Can't es la negativa de can y se traduce como no puede haber más participio. Esto para indicar que algo no pudo haber ocurrido en el pasado porque es imposible. Es imposible que eso haya ocurrido. Por ejemplo, Peter can't have failed the exam. Peter no puede haber suspendido el examen y siempre tiene que haber una explicación del por qué esto no puede ser posible. La explicación que da aquí es porque yo vi sus notas aprobadas. I saw his marks approved. Como viste las notas aprobadas, no puede haber suspendido el examen. Siempre hay algo que te indica que esta acción es imposible, ¿vale? Es que todas estas acciones hay que saber contextualizarla para ver un poco el sentido que tienen. Bueno, pues estos serían los verbos modales perfectos, que ya sabéis que se componen de todos. Tienen en común que vas a encontrar un verbo modal, luego have y luego el verbo en participio. Esta es la estructura. Y ahora el verbo modal va a depender de lo que exprese. Must es una deducción lógica, might o may es una especulación sin ninguna base, es como una creencia. Could, para decir lo que pudiste hacer porque tuviste esa opción en el pasado. Should, shouldn't,
para expresar una recriminación, recriminarle a alguien algo que se hizo o lo que debería haber hecho, mejor dicho. Y can't have para expresar que algo es imposible, que algo no pudo ocurrir en el pasado porque hay una circunstancia, ¿vale?, que pone en evidencia que esto no pudo ocurrir, ¿vale? Bueno, pues este es el esquema de los modales compuestos o perfectos. Apuntarlo para poder aplicarlo luego en los ejercicios. Bueno, vamos a seguir viendo las funciones y en este caso toca ver las funciones exponenciales, ¿vale? Estas funciones tienen unas características básicas muy marcadas que tenemos que aprendernos y luego una vez que sepamos las características vamos a hacer problemas de aplicación típicos que caen para utilizar estas funciones. Lo primero es su expresión analítica, ¿vale? Su forma o expresión analítica siempre es f de x es igual a elevado a x. Ya sabemos que son dos variables, f de x, que también se conoce como la variable y, ¿vale? Esta es la variable dependiente, que depende de la variable x, que es la independiente, ¿vale? Imaginaros que sube el precio de la gasolina exponencialmente. A los litros, por cada litro, sube el precio de forma exponencial. Imaginaros esa situación. Entonces, el precio sería la variable f de x o y. Precio, normalmente te aclara la variable. En los problemas te suelen decir a qué pertenece cada variable. La y es el precio y la x es el litro. Otro ejemplo que suelen poner mucho es el crecimiento de la población. La población en función del tiempo, ¿vale? Entonces, en vez de precio litro, pues podemos poner también el crecimiento de la población, una población, por ejemplo, una población de bacterias en función del tiempo, que crece exponencialmente en función del tiempo. Vale, pues esta es la expresión analítica. Siempre es f de x o y es igual a un término a elevado a x. Dicho de otra manera, f de x es igual a 2 elevado a x, por ejemplo. Tenemos una potencia, ¿vale? Siempre aquí y con la x en el exponente. Luego tenemos corta al eje y en el punto 0,1. Esto se cumple porque, como es una potencia, toda potencia elevada a 0 siempre da 1. Por tanto, cuando la x vale 0, f de x será siempre 1. Por tanto, cuando lo vayamos a representar en el eje de coordenadas, siempre corta el eje y aquí. En el 0 de la x, 1 de la y. En este caso, aquí tendría que cambiar esta porque aquí no lo corta. A no ser que pongamos que este es el 1. Vamos a poner un poco más para abajo. Aquí aproximadamente. 0, 1. Entonces, siempre corta al eje y en el punto 0, 1. ¿Por qué? Porque cuando le damos 0 a la x, el valor 0, la función se va a 1. F de x es 1. Nunca pasa por el punto 0, 0, como sí ocurre con las funciones lineales, que puede pasar por el 0, 0. Las exponenciales pasan por el punto 0, 1. Eso es una propiedad que hay que aprenderse. Luego, tiene asíntota horizontal el eje x, es decir, nunca toca el eje x. ¿Vale? Nunca corta el eje x, ¿vale? Siempre está por aquí, se va a mover hacia el menos infinito, pero nunca va a tocar al eje x. Y por aquí se va a mover hacia el más infinito, pero nunca va a tocar al eje x. Este eje de x nunca lo toca. Se va hacia el infinito y aquí se iría hacia el menos infinito, pero sin tocar el eje x. Por eso se dice que tiene asíntota horizontal, ¿vale? En el eje x. Su dominio es todos los números reales, es decir, hay función x, el valor x va a tener función en todos los números reales, es decir, siempre que le des un valor a la x va a haber función en f de x, siempre te va a dar un resultado f de x, ¿vale? Eso es lo que quiere decir el dominio. Todos los valores de x para los que existen la f de x o y, ¿vale? O el y. Y ahora, el rango es todos los valores de y para los que existen valor en x, va desde 0 hasta infinito, ¿vale? De 0 a infinito, es decir, va a coger desde 0 hacia el infinito, toda esta zona de aquí, es donde va a haber función,
en esta zona, que sería lo que son los valores negativos, aquí no hay función. ¿Vale? En esta zona no hay, hay en esta zona. Desde 0 hacia arriba. Por tanto, ya sabemos que el dominio, todos los números reales, y el rango siempre va a ser 0, infinito. Luego, si A es mayor que 1, es creciente. Es decir, este término de aquí, A, que es 2, como es mayor que 1, ¿vale? La función será creciente. Creciente es que partirá de la base y tirará para arriba, como tal y como veis aquí, ¿vale? Y si A es menor que 1, por ejemplo, un tercio, ¿vale? 1 partido 3 es menor que 1, en este caso la función es decreciente. Va desde arriba, parte de arriba, y trazamos hacia abajo, ¿vale? Y acordaros que nunca toca el eje X. En este caso se va hacia el menos infinito, la otra posibilidad que fuese así. Desde el segundo cuadrante, desde el primer cuadrante, aquí, pasa por aquí y se fuese para el menos infinito. Esa sería la otra posibilidad, ¿vale? Luego vamos a representar en un problema de aplicación vamos a representar una función, ¿vale? Estos son solamente de muestras. Esto sería una función decreciente donde parte de la parte superior y va hacia la parte inferior. Bueno, entonces estos son los 1, 2, 3, 4, 5, 6 apartados de teoría, ¿vale? Que podemos ponerlo como propiedades que cumplen las funciones exponenciales, que tenemos que tener en cuenta siempre que nos encontramos este tipo de función, ¿vale? Vamos ahora a ver un problema típico de aplicación de estas funciones. Bueno, aquí tenemos un problema típico de aplicación de las funciones exponenciales. El problema dice, la temperatura T mayúscula de un objeto en grados centígrados durante un experimento que ha durado 6 horas ha venido dada por la siguiente función. Aquí tenemos la función T, ya sabemos que este es el eje Y de la función, ¿vale? Y la T minúscula se está refiriendo al tiempo, ¿vale? Que es la X. Ya podemos identificar la T minúscula con la X y la T mayúscula con la Y, ¿vale? Luego nos dice que T, lo que es la duración en horas, está entre 0 y 6 horas, ¿vale? Vamos a poner aquí tiempo, que es la X, y la Y, que es la temperatura. Temperatura en grados y el tiempo en horas. Luego nos dice que calculemos la temperatura del objeto al inicio. Al inicio, acordaros que el inicio siempre es el tiempo igual a 0, ¿vale? En la hora 0, momento inicial. Y al final del experimento el tiempo es igual a 6, ¿vale? La hora final, 6. Entonces, lo que tenemos que calcular es la T, nuestra incógnita T, y vamos a ir sustituyendo el tiempo por el momento inicial y el momento final. Entonces ponemos T de 0 es igual a 2 por 4 elevado a 0. Y ahora, fijaros, como 4, cualquier número elevado a 0, siguiendo las propiedades de las potencias, es 1. ¿Vale? Esto es 2 por 1, que es igual a 2. 2 grados centígrados. Fijaros, como esto es un caso especial de una función exponencial donde no pasa por el punto 0,1, sino que ha pasado por el punto 0, o sea, cuando la x vale 0, la y se va a 2. 0, 2. Esto puede ocurrir cuando tenemos delante de la variable que tiene la incógnita, en este caso la t, tenemos un número, ¿vale? En este caso no pasa por el punto 0,1. Si hubiese sido, por ejemplo, t de t igual a 2 elevado a t, aquí sí hubiese pasado por el punto 0,1, porque si yo le digo que la t vale 0, pues sería 0 de la x, 1 de la y. O sea, la temperatura valdría 1, ¿vale? Pero en este caso no, porque tiene un número delante. Luego, cuando el tiempo son 6 horas, es igual a 2 por 4 elevado a 6. Aquí cogemos la calculadora y nos sale 8.192 grados centígrados.
Esta es la temperatura final que alcanza el objeto a las 6 horas, ¿vale? Dice el apartado B, calcula en qué momento la temperatura del objeto fue 2048 grados. Fijaros que aquí me está dando la temperatura. Es decir, me está dando el eje Y. Entonces, donde pone T de T, o sea, en esta parte de la función, pongo el resultado que me da. 2048 es igual a... Y ahora aquí pongo la función 2 por 4t. Lo que me está pidiendo ahora es el tiempo. Ahora la incógnita es la variable x, ¿vale? El tiempo. Esto lo podemos hacer desde aquí o también lo podéis haber hecho así. Podéis haber puesto 2,4 elevado a t es igual a 2048. Se puede hacer de las dos maneras, ¿vale? Ahora, esto es una ecuación exponencial. ¿Qué es una ecuación exponencial? Pues una ecuación que tiene en el exponente la incógnita, ¿vale? Que en este caso es la t. Esto es como si fuese la x, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una incógnita que es el exponente, tenemos una ecuación exponencial, ¿vale? Este tipo de ecuaciones exponenciales se hacen aplicando lo que son las propiedades de los logaritmos. Es decir, tenemos que aprendernos las propiedades de los logaritmos para poder hacer ecuaciones exponenciales de este tipo, ¿vale? Voy a ir haciendo yo esta ecuación y voy a ir también al mismo tiempo explicando la propiedad del logaritmo que tengo que aplicar para poder resolverla. Lo primero, en este tipo de ecuaciones exponenciales tenemos que tener logaritmo a la izquierda y a la derecha. Es decir, logaritmo de 2 por 4 elevado a t es igual a logaritmo de 2048. Esto es lo primero. Luego aquí, fijaros, esto es una multiplicación. Cuando yo multiplico un logaritmo, con dos términos que se multiplican, lo puedo separar en dos logaritmos que se suman. Es decir, esto es lo mismo que, o una operación equivalente a logaritmo de 2 más logaritmo de 4 elevado a t. ¿Vale? Esto es de producto. Esta es la propiedad. De producto pasa a suma. Por eso, para poder hacer esto, previamente tenéis que dominar las propiedades de los logaritmos, ¿vale? La propiedad es que el producto de dos logaritmos, o sea, el producto de un logaritmo se puede separar en dos logaritmos que se suman, ¿vale? Tienen la misma base, que en este caso la base es 10, ¿vale? Y el término 2, 4t. Por tanto, el producto de logaritmos se puede dividir en dos logaritmos que se suman, ¿vale? Esto es igual a logaritmo de 2048. Vale, entonces he dado dos pasos. Por un lado he puesto logaritmo a la izquierda y a la derecha, por otro lado he aplicado la propiedad del producto del logaritmo, ¿vale? Ahora, lo que tengo que hacer es dejar un logaritmo a la izquierda que sea el que tenga la incógnita. ¿Cuál es el que tiene la incógnita? Este de aquí, que tiene la t. Entonces, lo voy a poner aquí, porque no me cabe, entonces vamos a poner logaritmo de 4 elevado a t, y ahora este me lo llevo para la derecha, lo llevo para la derecha de la igualdad. Me quedaría logaritmo de 2048 menos logaritmo de 2. Vale. Ahora que tengo la t, que es la incógnita, a un lado de la igualdad, pasa multiplicando al logaritmo. Esta es la propiedad que dice que el exponente pasa multiplicando al logaritmo, ¿vale? Entonces sería t por logaritmo de 4. Es igual a logaritmo de 2048 menos logaritmo de 2. Esta es otra propiedad, ¿vale? Que es la propiedad cuando tenemos un exponente dentro de un logaritmo. El exponente pasa multiplicando al logaritmo, ¿vale? Por tanto, ya he aplicado dos propiedades de los logaritmos, la del producto y la del exponente, ¿vale? Ahora, como tengo que sacar t es igual, el término que acompaña o el logaritmo que acompaña a t pasa aquí dividiendo. Logaritmo de 4. Y ahora, esto, la parte de la derecha pasa a numerador. Logaritmo de 2048
menos logaritmo de 2. Ahora cogemos nuestra calculadora, ponemos logaritmo de 48, luego logaritmo de 2 y lo restamos, ¿vale? Luego ponemos logaritmo de 4 y ya lo dividimos. Es decir, esto tenemos que utilizar la calculadora, ¿vale? Entonces, si utilizáis la calculadora, esto os va a dar 5, ¿vale? Es decir, que tarda 5 horas. 5 horas en alcanzar esta temperatura, 2048. Entonces, vamos a poner aquí, este es el punto que ya tenemos que 5 va hacia la temperatura de 2048. Luego nos dice la temperatura del objeto en el que fue 256. Vamos a borrar aquí. Y vamos a poner ahora que la temperatura fue 256. Por tanto, me está volviendo a dar la temperatura, es decir, T. Voy a poner 2 por 4 elevado a T es igual a 256. Tengo que sacar T y esto nuevamente es una ecuación exponencial. ¿Qué hago? Pues aplico logaritmo. Pongo logaritmo a la izquierda. 2 por 4 elevado a T es igual a 256. Luego, como esto es un producto, pasa sumándose. Logaritmo de 2 más logaritmo de 4t. Aquí se me ha olvidado poner logaritmo, ¿vale? Hay que poner logaritmo aquí también. Logaritmo de 256. 4 elevado a t es igual a logaritmo de 256. Ahora, esto me lo llevo para allá. Dejo la de la incógnita a la izquierda. Logaritmo de 4, y esto ya si quiero, como está de exponente, pasa multiplicando, ¿vale? T por logaritmo de 4 es igual a logaritmo de 256 menos logaritmo de 2. Ahora, la que va con la incógnita, logaritmo de 4 pasa dividiendo. Logaritmo de 4 y aquí ponemos logaritmo de 256 menos logaritmo de 2. Ahora tenemos que coger la calculadora y me sale 3,5. Vale, entonces ahora ya lo que hacemos es poner aquí el punto donde 256, que es la y, son 3,5 de la x, t. Entonces ya he sacado en el apartado A, B y C, he sacado estos puntos. He sacado el punto 0 que se iba a 2, el punto 6 que lo había sacado pero no lo he puesto aquí, 6 se iba a 8192. Vale, tengo el punto 0, el punto 5, 3,5 y el 6 de la x. Vale. Bueno, aquí tenemos la gráfica, el eje X que se refiere a el tiempo, T minúscula, y el eje Y que se refiere a la temperatura. Y ahora fijaros, tenemos que representar 6 horas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí la escala que he puesto, como la temperatura final, la de 6, se va a 8000, he puesto una escala de 2000 en 2000, ¿vale? Entonces, ahora represento el punto 0, 2. 0 de la X, 2 de la Y. Pues aproximadamente aquí. Luego, voy a representar el punto, el 3,5, aquí, 3,5 que se va a 256, pues estaría aquí. Estaría por debajo todavía de estos 2000 de aquí, ¿vale? Aproximadamente aquí. Luego, sería 3,5, perdón, sería aquí. Porque he puesto 2,5, estaría aquí. Luego tenemos el punto 5. 5, 2048. Pues estaría aproximadamente, si este es el punto 2000, 2048 aproximadamente aquí. Y luego 6 a 8000 se dispara ya hasta aquí. ¿Vale? Y ahora la función es creciente y hace así, es una curva aproximada así. A ver si llega a tocar.
para arriba y así. Crece exponencialmente. ¿Vale? Entonces, esta es la representación gráfica de la función exponencial. Podemos poner aquí la ecuación de la recta, t es igual a t de t es igual a 2 por 4 elevado a t. ¿Vale? Esta es la expresión analítica de esto de aquí, de esta recta. Que básicamente no es una recta literalmente, porque a partir de aquí hace una curva, donde empieza a crecer exponencialmente, ¿vale? Entonces, lo más importante a la hora de identificar este tipo de problema es básicamente fijarnos en la expresión analítica. Si vemos que tiene una incógnita en el exponente, estamos delante de una función exponencial, ¿vale? Y luego ver cuál de las dos variables tenemos que hallar. A veces tendremos que hallar la variable x, que en este caso es la t minúscula, que es el tiempo, y otras veces tenemos que hallar la variable y, que es la t mayúscula, que es la temperatura. En el apartado A hemos tenido que sacar la t mayúscula, para la cual nos ha dicho que el tiempo inicial, que es t igual a 0, y el final, que t igual a 6. Este no tiene ninguna dificultad, porque lo único que tenemos que hacer es sustituir el exponente por el tiempo que nos da. Y el apartado B y el apartado C sí es más complicado, porque al tener que sacar la t minúscula, la x, hemos tenido que aplicar las propiedades de los logaritmos para poder hacer la ecuación exponencial. Entonces, para poder hacer el apartado B y el apartado C, no va a quedar más remedio que aprenderos las propiedades de los logaritmos, Y luego representar gráficamente la función, que ya con los puntos que tenemos ya nos da pie a poder representarla. No nos hace falta sacar más puntos, ¿vale? Y también tenéis que tener en cuenta que t siempre va a estar entre 0 y 6. Os da una limitación del tiempo, entre 0 y 6, en este intervalo. Bueno, pues espero que lo hayáis entendido. Este es el típico problema que cae cuando ponen las funciones exponenciales, y el próximo día continuaremos dando las funciones radicales.